Estimadas doctoras y estimados doctores, damas y caballeros, los agradecemos para aceptar nuestra invitación a este webinar sobre la fotobiomodulación para el tratamiento de la DMAE seca. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Attila Kaplanzi y yo soy el director de ventas de Lumitera en Europa. Con este webinar nos gustaría ofrecerles una plataforma científica para el intercambio de conocimiento y experiencia que luego podrán utilizar en beneficio de sus pacientes. Por eso nos complace dar la bienvenida a los dos oradores, profesor Dr. Paulo Stanga y Dr. Clark Tedford. El profesor Paulo Stanga es oftalmólogo, consultor y cirujano vitreoretiniano en el Retina Clinic London. El profesor es también miembro del comité científico del Colegio Real de Oftalmólogos en Inglaterra. Él graduó de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. También él tiene experiencia en fotobiomodulación utilizando la plataforma Valeda Light Delivery Systems y la compartirá con nosotras en la segunda parte. Además, él va a presentar los últimos resultados del estudio clínico LightSight 3. El Dr. Clark Tedford es director ejecutivo y presidente de Lumitera. Él trabajó durante muchos años en el campo de las enfermedades cerebrales degenerativas. Desde hace más de 10 años, él trabaja en el campo neurodegenerativo y con fotobiomodulación y luego en la oftalmología. El Dr. Clark graduó en neurofarmacología de la Universidad de Iowa. En la primera parte, Dr. Clark habla sobre el fondo científico de la fotobiomodulación, del mecanismo de acción en inglés, y nos actualizará sobre el estado más reciente de los estudios clínicos en curso y planificados. Este webinar está diseñado para ser lo más interactivo que posible. Si tienen algunas preguntas u comentarios, escríbanlos en la parte abajo, preguntas y respuestas. Ahora, Dr. Clark comienza con la primera parte. Clark, can you please start with the first part, please? Yes, thank you, Attila. I appreciate everybody joining us today, and Paulo, it's great to have you on the webinar again. I appreciate you taking the time to speak with us today. We're going to talk a little bit about, at the beginning, photobiomodulation and the mechanisms of action. And then I'm going to speak about the importance of the Valeda light delivery system using a multiple wavelength approach. Then I'm going to turn it over to Paulo Stanga to talk about our LightSight 3 US pivotal clinical trial data and open it up for discussions at the end. What we'd like to do is leave this as an interactive program. So if there are questions and answers that we can attain, just put them in the little box at the bottom, the Q&A, and we look forward to having a good discussion at the end. So Lumitera, we formed in 2013 with really the focus to develop a non-invasive treatment to improve visual function, hopefully stop or slow progression of debilitating degenerative eye diseases, and prevent vision loss and blindness. The technology that we're using is called photobiomodulation. And photobiomodulation is typically using visible to near infrared wavelengths. It's also known as low-level light therapy, and it uses these wavelengths to stimulate very specific targets that can provide improvements in cellular function that leads to beneficial clinical effects. PBM has been around for a while, and it's approved and used in a variety of different therapeutic areas.
In physical therapy, arthritis, it's approved to reduce inflammation and swelling. In wound repair, it's been shown in diabetics to promote the healing and closure of open wounds. Athletes are using it in sports medicine if they tweak their knees or ankles to recover quicker and to get back into training. And it's being used in other specialties and being developed as well. Most recently, it's being used to protect against radiation treatment in oral mucositis, against the debilitating cell loss that one sees after 2 weeks of radiation therapy that are critical for the patient's survival. And we are developing it in the ophthalmology space. So what I want to talk about initially is a multiple wavelength approach. We have 3 wavelengths that we target, specific endpoints. 2 of them target a mitochondrial enzyme called cytochrome C oxidase. 660 far red and 850 near infrared both target cytochrome C oxidase at different sites. One of them, 660, targets the iron copper active site on the enzyme that leads to the reduction of oxygen to water and pumps protons across the intermitochondrial membrane that can be used for energy production. The other, near infrared, stimulates the passage of electrons into the active site, which then couple with oxygen during the reaction. So both are very critical for the best formation of the hydrogen gradient and the recovery of energy production. Typically, these wavelengths will restore and improve stored energy. The third wavelength we've included in here is 590 or far yellow, and it's been shown in retinal epithelial cells to reduce naturally VEGF expression, and it's also used to reduce or remove drusen during phagocytosis. So we believe the multiple wavelength approach is important, is very targeted for these areas that are part of the underlying etiology of the disease. Lastly, after years of work in preclinical by many laboratories around the world, we did 2 studies with prototype while we were developing the Valeda system. And the Valeda light delivery system is shown here in this picture. It's the first and only approved treatment for dry age-related macular degeneration, CE marked in Europe, and is undergoing clinical trials in the US. We've conducted in the last year 3 positive clinical trials, a European multi-center trial that read out about a year ago, a European study looking at early patients in diabetic macular edema, showing improvements in edema intraretinal fluid absorption. And these are patients that are before you get to the anti-VEGF injections. And then we also used a biomarker study looking at improved retinal function during the course of PBM treatments, showing that using the diopsis ERG system. Now tonight, we're going to have an opportunity to talk about our pivotal US trial, the LightSight 3 study. And we've just unmasked the 13-month pre-specified primary endpoint, and we're continuing to finish the study up over the course of 2 more rounds of treatment. And so we'll have Dr. Stanga speak to that in a few minutes. With that, I'm going to stop the screen share and let Paulo introduce himself. And Paulo, look forward to your update tonight. Thank you very much, Clark and Attila, for inviting me to share with you all this information. Bueno, buenas tardes o buenas noches desde aquí de Londres. Déjenme que voy a hacer un share screen. Aquí estamos. Bueno, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Me han pedido que les hable en castellano, así que voy a tratar de hacer esto. Mi castellano médico está un poco oxidado, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo posible. Mi nombre es Paulo Stanga y yo soy cirujano de retina, especialista en retina médica quirúrgica en la Retina Clinic en Londres y profesor de oftalmología del Institute of Ophthalmology, University College London. Voy a compartir con ustedes los datos que hay hasta ahora a los 13 meses del estudio LightSight 3,
utilizando la tecnología de Lumicera. Estas son mis relaciones comerciales. Este es un estudio pivote hecho en los Estados Unidos en su totalidad. Estos son los investigadores, los principal investigators, los investigadores principales de los 10 centros en Estados Unidos. Se han involucrado a 100 participantes, 148 ojos. Como ven, todos los investigadores de reconocida trayectoria. Este es un estudio a doble ciego, randomizado, controlado con un placebo, en grupo paralelo, multicéntrico, para estudiar la safety y eficacia de la fotobiomodulación en sujetos con degeneración macular seca asociada a la edad. Los pacientes que tuvieron tratamiento fueron tratados, como dijo Clark hace un momento, con unas longitudes de onda específica de 590, 660 y 850 nanómetros. Los que tuvieron sham o placebo, la reducción de la potencia del tratamiento se redujo 100 veces y fueron tratados solo con longitudes de ondas de 590 y 660 nanómetros. Los pacientes fueron randomizados a tratamiento o placebo y tuvieron una visión que varió desde 20/100 a 20/32, todos con degeneración macular seca intermedia. Todos los pacientes tuvieron 9 sesiones de tratamiento distribuidas entre 3 a 4 semanas cada 4 meses. Y la visita final fue a los 24 meses. Les voy a presentar los datos a los 13 meses. Estos fueron los estudios, los centros, como ya les mostré hace unos minutos. En cuanto a los sujetos, 100 sujetos, 148 ojos, 2:1 la randomización entre fotobiomodulación y placebo. En cuanto a la distribución por razas, 99% fueron caucásicos y 1% negros o afrocaribeños. En cuanto al sexo, 32% masculino y 68% femenino. Edad promedio, 75 años. Tiempo de diagnosis, 4.9. La mayoría de los pacientes, el 86%, estaban ya con suplementos del AREDS, o Age-Related Eye Disease. La ganancia media de mejor visión corregida fue de 5.5 letras y el score de 70.6. Entonces, veamos la distribución, el base de la visión mejor corregida. Aquí vemos en la columna vertical el número de sujetos y la visión corregida en score de letras en la barra horizontal. Como ven, la mayoría de los pacientes con una mejor visión de 71 a 75 letras. O sea, el 30% tenía como base una mejor visión corregida de menos de 70 letras, o sea, una visión peor o menor de 20/40. El 70%, como les mostré anteriormente por esta columna, una visión mejor de 70 letras, o sea, mejor visión de 20/40. La mayoría de los pacientes con el 53.4% con visión mejor corregida de 71 a 75 letras. Es un estudio aprobado por la FDA, randomizado. Estos son los datos a los 13 meses y lo que estamos viendo es que la diferencia es estadísticamente significativa con un valor de P de 0.02 al mes 13. La fotobiomodulación produjo una
ganancia sostenida en la mejor visión corregida con un promedio de 5.5 letras en cambio. Y el valor de P es altamente significativo a 0.0001. Veamos un poco la distribución de la agudeza visual mejor corregida en letras al mes 13. Y aquí en la columna vertical, el porcentaje de ojos, en la columna horizontal, en letras, en la primera, en gris, el placebo, y en verde, de los pacientes tratados con fotobiomodulación. Esta es la distribución de pérdida de letras. La mayoría de los pacientes que perdieron letras fue entre 1 y 5 letras, mayor en los pacientes con placebo. En los pacientes que perdieron mayor cantidad de letras, entre 11 y 15, la mayor fue también en el grupo placebo. En cuanto a los pacientes que tuvieron ganancia de letras, la mayoría de los pacientes que tuvieron ganancia de letras fueron los pacientes tratados con fotobiomodulación, como pueden ver en las columnas verdes. Veamos un poco la distribución de la ganancia de letras al mes 13 en la agudeza visual mejor corregida, en este otro diagrama. El 55% de los pacientes tratados con fotobiomodulación respondieron con mayor de 5 letras de ganancia, con una media de 9.7 letras. El 24% de los pacientes tratados respondieron con igual o más de 10 letras. Y el 5.5% de pacientes tratados con fotobiomodulación con igual o más de 15 letras. O sea, como vemos, la mayoría de los pacientes tratados respondieron con ganancia de letras en la agudeza visual mejor corregida. La mayoría de los pacientes ganando aproximadamente 5 letras. ¿Qué pasó entonces cuando comparamos la ganancia en letras comparado con la progresión de la enfermedad? Aquí vemos en color naranja la inyección de sham, y aquí vemos pacientes tratados con placebo y pacientes tratados con fotobiomodulación. O sea, este es el estudio más largo. Si comparamos los estudios más largos, más grandes, en atrofia geográfica, Geographic Atrophy, eso es GA, el chroma y spectri, los pacientes notaron, como era de esperar, una notable pérdida de función visual, con una pérdida de score de letras de visión mejor corregida de aproximadamente 5 letras a las 48 semanas. El estudio el Lightside 3, muestra una ganancia de 3 letras en los sujetos tratados con placebo y una ganancia de 5.4 letras en los pacientes tratados con fotobiomodulación. O sea, el paciente tratado con fotobiomodulación tiene una ganancia mayor que los tratados con placebo, igual a la ganancia perdida comparativamente y relativamente a los pacientes en los estudios que les acabo de mostrar. ¿Qué pasa si nos fijamos en el volumen de los drusen centrales, en los valores medios y el cambio desde el comienzo del estudio? A los 13 meses no hubo cambio numérico en el volumen central de drusen en los pacientes tratados con fotobiomodulación comparado con baseline. Y esto es significativo porque no vemos aumento de los drusen, del volumen central de drusen al mes 13. Al mes 13 se ve un aumento en el volumen central en los pacientes tratados con placebo. O sea que hay una diferencia entre los pacientes tratados con placebo contra los pacientes tratados con fotobiomodulación, aumento en los pacientes tratados con placebo y estabilidad en los pacientes tratados con fotobiomodulación. O sea, un cambio o una observación positiva.
Miremos la correlación entre agudeza visual mejor corregida y volumen de Drusen. El volumen macular de Drusen al mes 13 en la columna vertical y la ganancia de letras al mes 13 en la columna horizontal. Los círculos representan los pacientes tratados con placebo y las cruces los pacientes tratados con fotobiomodulación. O sea, al mes 13 hay una correlación estadísticamente significativa entre la medición de visión mejor corregida y el volumen de Drusen. Los pacientes con mejor visión corregida mostraron valores de Drusen más bajos. O sea, otra observación positiva. Veamos otro punto que es interesante, que es la progresión de atrofia geográfica. Entonces, en esta primera columna, los pacientes tratados con placebo, en la columna media, los pacientes tratados con fotobiomodulación y en la columna de la derecha, el total. O sea, aquí vemos que hay otra vez una observación positiva en los pacientes tratados con fotobiomodulación, con menor progresión hacia atrofia geográfica en los pacientes tratados con fotobiomodulación. Solo 1.1% de los pacientes, o sea, 1 de 93, mostró atrofia geográfica en los pacientes tratados con fotobiomodulación, mientras que 9.1%, o sea, 5 de 55 mostraron fotobiomodulación, mostraron atrofia geográfica en los pacientes tratados con placebo. O sea, durante el estudio hubo menor aparición de atrofia geográfica en los pacientes tratados con fotobiomodulación comparados con los pacientes tratados con placebo. Efectos adversos o efectos oculares adversos, no hay nada significativo. No podemos, no hay ningún indicio que la fotobiomodulación en sí está causando un efecto adverso en los pacientes tratados. O sea, hay bastante seguridad en este tratamiento. Veamos un poco la continuación de los efectos adversos. Y, por supuesto, tampoco volvemos a ver en esta tabla efectos adversos asociados al tratamiento en sí. O sea, positivo nuevamente. En resumen, el estudio Lightside 3 logró los objetivos de eficacia primaria de mejor visión corregida, con una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes tratados con fotobiomodulación y los pacientes tratados contra los pacientes tratados con placebo, con un valor de P significativo de 0.02 al mes 13. La mejoría de visión mejor corregida tuvo una ganancia promedio de letras de 5.5 en los pacientes tratados con fotobiomodulación desde el comienzo del estudio hasta el mes 13, con un valor de P realmente significativo de 0.0001. La mayoría de los pacientes, el 55% de los pacientes tratados con fotobiomodulación, mostraron una ganancia de más de 5 letras. Aproximadamente un cuarto de los pacientes, un poco más de un cuarto, el 26,4% de los pacientes tratados con fotobiomodulación mejoraron igual o más de 10 letras y el 5.5% de los pacientes tratados con fotobiomodulación mejoraron igual o más de 15 letras. O sea, una mejoría significativa. Vemos que aproximadamente hay una disminución doble en los pacientes tratados con pérdida de visión, mejor en los pacientes con fotobiomodulación contra los tratados con sham. Como vimos, hay una tendencia positiva también en cuanto a la atrofia geográfica y a los drusen centrales. Y los pacientes con drusen centrales
el volumen de drusen centrales tendió a no cambiar en los pacientes tratados, mientras que aumentó en los pacientes con placebo. El perfil de seguridad del tratamiento con fotobiomodulación usado en la plataforma Valeda, por lo que se ve en el estudio, es de alta seguridad sin efectos adversos significativos o demostrables. El Lightside 3, tenemos que recordar que es un estudio que está mantenido por la compañía Lumicera con financiamiento del estudio del National Institute, el Instituto Nacional de la Visión de los Estados Unidos, y este es el número del estudio. Si ustedes necesitan mayor información, los representantes locales son, aquí tienen las direcciones de correo electrónico, y Attila Kaplanchi, por supuesto, fue quien introdujo este webinar. Muchas gracias. Thank you, Paulo. That was an excellent presentation. And I think now Attila may have some questions for us. So I'll turn it back over to Attila. There are some questions. Hay algunas preguntas. La primera pregunta es ¿cómo funcionó el tratamiento de sham placebo? The first question is, how did the sham or the placebo treatment work? So would you like me to start with that, Paulo? Yes, please go ahead. So what we try to do in this study is mask it. It's a light-based study. So what we have to do is basically provide a similar treatment. So the patients in the sham go through the same 4-minute procedure. They see the same wavelengths. We just turn the fluence down. So in essence, in the study, the 590 or yellow, we turn that down around 50-fold, 100-fold for the 660 or red. And because the near infrared is coupled, we turn that off. And so the patients don't know if they're kind of in the low dose or the high dose. We do know that it's an active control, but because we want to mask the study, we go through the same procedure. It's identical. It's a 4-minute procedure on both sides. And in addition to that, anyone who is running the device wears goggles that are coated so they can't see the yellow or the red. And anyone doing the outcome measures is not allowed to do the treatment for the patients. So we have multiple layers to try to mask the study. Obviously, we've seen this passed in our Lightsite 2 European and Lightsite 1. We do give away a few letters because it is an active control, and we do see some patients that are sensitive to those very low levels. But it doesn't tend to go beyond BCVA. It doesn't have any impact on disease progression. Paulo? Yes, sí, es para mí está muy bien diseñado el tema del placebo. Los pacientes no se pueden dar cuenta de la diferencia si están siendo tratados con placebo o si están teniendo el tratamiento con toda la potencia, con toda la longitud de onda. O sea, en ese sentido no veo que haya habido problemas que puedan confundir los resultados. Okay, gracias a ambos. Una otra pregunta práctica es si ese tratamiento puede ser hecho por un técnico o una enfermera. One practical question. Can this treatment be performed by a technician or a nurse? Sí, una excelente pregunta de mucho valor práctico. Si el tratamiento puede ser efectuado por una enfermera o un técnico, y la respuesta es sí. En mi clínica lo hacen los técnicos o las enfermeras. Es un tratamiento muy sencillo de aprender, muy fácil de hacer. Tratamiento de aproximadamente 5 minutos por ojo. O sea, el paciente puede venir en taxi a la clínica o alguien esperándolo afuera. No necesita que el acompañante se baje del auto.
entra, hace el tratamiento y se va, no hace falta ni siquiera dilatar las pupilas. Es realmente muy sencillo. El paciente entra, así como viene de la calle, apoya la pera, una vez que se registró en la clínica, apoya la pera, la frente, tratamiento en un ojo, como dijo Clark, el tratamiento va a través de diferentes fases, una parte con los ojos abiertos, una parte con los ojos cerrados, las diferentes longitudes de onda, y después se va y hace su vida normal, como si nada hubiera pasado, 3 veces por semana, durante 3 semanas, tratamos de pasearlo lo más posible durante las visitas durante cada semana, y muy sencillo. Clark, would you like to add to this question? I think what I caught from Paulo was very good. I would just say that when we designed the system, we recognized with the large number of patients, it really had to be one that could be adapted so that there could be a technician, a nurse, an optometrist that could run this. There's just way too many patients, and quite frankly, we designed a device so it goes through each GUI screen, or each screen tells you exactly what to do. So it's very easy to train somebody to do that. And it was designed for ease and simplicity for not only the center, but also for the patients too, so they could get up and go about their activities after the treatment. Ok, muchas gracias, muy interesante. Una otra pregunta sobre los suplementos de AREDS. ¿Recomienda tomar suplementos de AREDS durante o después del tratamiento? Another question concerning AREDS supplement. Do you recommend to take AREDS supplement during or maybe after the treatment even? Paulo, sorry. Paulo, would you like, I'll just review kind of the clinical, and then I'll let you as the clinician give your opinion on the use. In our trials, our first study in Canada, all the patients were on AREDS supplements, and we really saw improvement in BCVA above the AREDS supplements. We know the clinical studies show that they may slow the progression of disease in about 20–25% of the patients. But they're a different mechanism, and so we believe that our photobiomodulation can work on top of whatever benefit you have. In the European trial, we only had about 28–30% of the patients who are on AREDS supplements. In the US trial, it's quite high, about 86%. So we did stratify, so each site was balanced between AREDS use and not. We haven't done that analysis in Europe. We did not see the benefit of vision improvement in those patients that did really good with AREDS. So, you know, we will continue and evaluate that and look at the analysis from the LightSight 3 trial as we finish going through the data set. Paulo, you got any recommendations on use of vitamin? Aquí en Europa no es tan, aquí en Inglaterra y en Europa no es tan común los suplementos de AREDS, sobre todo en el Reino Unido, que quizás sea más común en Europa. No es tan común que los pacientes tomen los suplementos comparado con Estados Unidos. Un poco, quizás la mayor razón es el costo. En Estados Unidos los suplementos multivitamínicos y minerales son más baratos que por lo menos aquí en el Reino Unido, y los médicos generalistas en el sistema nacional estatal, no todos, la mayoría no acepta prescribirlos, o sea, la mayoría de los pacientes los tienen que pagar de su propio bolsillo. Yo creo que eso hace una diferencia. Aquí hay un poco de discusión en cuanto a la efectividad de los suplementos, en cuanto a la progresión. No es para todos los pacientes, no todos los pacientes quizás se beneficien, como lo mostró los estudios de AREDS. Sí, se los ofrezco a los pacientes, nosotros no lo vendemos, los pacientes los tienen que comprar por su cuenta, por supuesto, pero se le menciona a todos los pacientes en mi clínica como una opción más, porque tratamos que todos los pacientes tengan todas las opciones. Sí es importante acordarse que es fundamental que pacientes que sean fumadores corrientes o fumadores en el pasado
no tomen suplementos con beta-caroteno porque puede incrementar el riesgo de cáncer de pulmón. O sea, eso siempre es fundamental acordarse cuando uno recomienda suplementos. Y en cuanto a si antes o después del tratamiento, creo que no sabemos si quiere empezarlo el día del tratamiento. No les voy a decir que no. No creo que haga diferencia. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta muy interesante. ¿El tratamiento funciona con pacientes con opacidades suaves, por ejemplo, cataractas suaves? ¿Recomendaría de aplicar una dosis diferente en esos casos? One question very interesting about cataract: does the treatment work in patients with mild opacities, for example, mild cataracts, and would you recommend maybe a different doses in such cases? Clark or Paulo, who would like to start? You want to start, Clark, and then I follow? Sure, Paulo. I'll address it from our clinical standpoint. Typically in our clinical trials, they're quite long, a minimum 1 year. And so we recommend that patients, if they have cataract, it's very early and isn't going to impact the clinical studies. So we do see in our studies about 40 or 50% of the patients may have very early signs of cataract, and about 60% are post-cataract. But if they do have early cataract, we would like the doctor to exclude them if there is potential that they would progress. And that's very subjective. And so as we're doing trials now for 2 years, we do see some cataracts that will progress. And of course, that's going to impact the clinical outcome measures that we're looking at in the clinical trial. The wavelengths themselves are long enough that they will penetrate skin, muscle. And so near-infrared 660 would not have a problem getting through an opaque capsule. In fact, they can get through skull into the brain in a certain neuro applications. So I don't think it requires a different dosing, but ultimately if your cataract progresses, it will have a negative impact on your visual acuity and clinical outcome measures. We'd recommend if they are having a cataract that's progressing to have the cataract surgery, then have the treatment a month or so afterwards. But that's really between the doctor and the patient. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, lo fundamental acá creo que es que la longitud de onda es bastante larga, o sea, no hay dificultad en la penetración a través de la opacidad de cristalino. Estamos hablando de dos de la longitud de onda arriba de 600 nanómetros, o sea, no debería haber dificultad en la penetración y por lo tanto una catarata temprana no debería tener efecto en cuanto a la respuesta de la mácula al tratamiento. Sí, por supuesto, para un estudio es un asunto diferente, porque como dijo Clark, la catarata, seguramente si sacamos la catarata y si hacemos una cirugía, va a mejorar la visión. Entonces, la cuestión es mejorar la visión por el tratamiento o por la catarata, pero la catarata en sí no debería afectar la respuesta de la mácula. En mi caso particular, por supuesto, cuando hay catarata le ofrezco a los pacientes cirugía de catarata, pero si el paciente no quiere cirugía de catarata, hago el tratamiento a través de la catarata con la misma longitud de onda. No veo que haya necesidad de cambiar la longitud de onda. Todos los pacientes tienen el mismo tratamiento. Ok, muchas gracias a ambos. Una otra pregunta muy interesante que me interesaría también es, ¿hay otras aplicaciones clínicas aparte de la DMAE seca? One question which would also interest me is, are there any other clinical applications apart from dry AMD? Clark, can you start? Or Paulo, did you already try it for other applications? Clark, you go first.
Sure, I can talk a little bit about our thoughts in terms of photobiomodulation in general. We think it's a potential platform approach, particularly those areas that have involvement of inflammation, acute or chronic, and obviously that covers some of the degenerative diseases like AMD. We have now a pilot study that's been approved by the FDA and a grant from the National Eye Institute to start looking at patients with diabetic macular edema retinopathy that are early with pretty good vision. And that is teeing up right now in the United States with some of the same investigators that were involved in the LightSight 3 study. Last year, one of our German centers did a small study that they presented at ARVO looking at early patients with good vision in diabetic macular edema, showing some nice improvements in intraretinal fluid absorption and some improvements in diabetic retinopathy scoring system. That's still in early stages. DME is a different disease. It's going to require additional clinical trials, and likewise, other areas that may be of interest are going to require clinical work as well. So I think there's a lot of research here that can be done, but I do believe that photobiomodulation may be useful for other indications, other maculopathies, and particularly because it is very safe, I think we'll see us continue to look for collaborators and do research into expanding areas. Paulo? Yo creo que lo interesante sí, comparto lo que dice Clark, lo interesante de la fotobiomodulación es que es tan seguro, por lo que hemos visto hasta ahora en todos los estudios, en los 3 estudios hechos, los 3 estudios multicéntricos como terapia, que realmente uno podría llegar a decir que no hay mucho que perder. Y quizás sea interesante agregar la fototerapia a otras terapias como terapia complementaria, como se hace fuera de la oftalmología. La fotobiomodulación, como mostró Clark al principio de la charla, tiene aplicación en muchos campos fuera de la oftalmología, sobre todo para modular la respuesta de cicatrización, el healing response, como le decimos. Entonces, quizás creo que habría muchas indicaciones. Sería interesante ver qué pasa con la fotomodulación a nivel de la córnea, en el segmento anterior, no solo en el segmento posterior. Yo tengo un interés muy grande en la degeneración macular intermedia. Para mí esa es la prioridad, pero hay otros investigadores que tienen mucho interés en la fotomodulación en corioretinopatía central serosa, por ejemplo. Okay. Would you like to add anything to the comments of Paulo, Clark? I think the other thing that photobiomodulation has been used in is trauma and acute injury. And so there are some potential acute indications that we haven't looked at and explored. And we do know that that's being used in veterinary medicine, PBM in animals for acute ocular trauma. So that's a whole nother area that could be interesting in and by itself besides the chronic diseases. Okay, muchas gracias a ambos. Una pregunta, Paulo, tú hablaste de la atrofia geográfica. ¿Trataría a un paciente con atrofia geográfica? A question because concerning geographic atrophy, because Paulo mentioned this, would you still treat a patient having geographic atrophy? Bueno, los estudios, Clark seguramente va a expandirse más en esto después. Los estudios demostraron que los pacientes que más atrofia geográfica tienen son los que menos mejoría visual tienen, como es de esperar. Uno de los problemas que tenemos con la atrofia geográfica es la dificultad en evaluar la respuesta a cualquier tratamiento, no solo a este, porque un paciente con atrofia geográfica que afecta a la fobia, por supuesto, es muy difícil evaluar función visual con agudeza visual. Entonces, ese ya es un primer desafío que tenemos. Yo creo que este estudio LightSight 3 mostró observaciones positivas en cuanto a menor progresión hacia atrofia geográfica en pacientes que fueron tratados con fotobiomodulación con respecto a pacientes que fueron tratados con placebo.
O sea, eso es muy alentador. Quizás haya un rol para la fotobiomodulación en atrofia geográfica naciente, cuando el paciente está en el estado de airora, antes de cirrora, con atrofia incompleta de la retina externa y el epitelio pigmentario. Ahí es donde me parece que hay una gran posibilidad para la fotobiomodulación. Clark, would you like to add? Sure, I think it's an excellent question. Is when would you start and how long would you treat with this? I think for degenerative diseases in general, and having spent a significant amount of my career in degenerative diseases, it's always advantageous to treat early while you still have viable tissue and while you can make a difference. However, this is a disease that has a long fuse, and we can watch the patients as they progress. So you have an opportunity here to come in early. Right now, we're starting with patients in LightSight 3, as well as our European trial, that are typically 4 to 5 years after diagnosis and are starting to lose vision. But we had our LightSight 1 trial where over 60% of the patients were AREDS category 4 and had significant GA. And what we saw was that the improvement in BCV kind of matched the anatomical endpoints. The ones that were earlier did better because they had viable tissue, but the ones with central fovea involvement, if they still have some viable tissue, you can be surprised. About 25% of those patients did really well. And we see that in our commercial doctors out there reporting some, patients that you may not really expect to show dramatic improvements, but they can. So it really would depend on if you still have viable tissue and islands of viable tissue that can contribute to your vision. I think most importantly is the conversation with the patient is different. If it's a later stage patient, it's more the expectations aren't to get 5 or 10 letters, it's whether or not we can keep what you have or slow down further progression. So as we move through this disease, I think you're going to be asking different questions in how you treat. And I could even see this treatment evolving over the course of the next few years, depending on where you're at in the stage of disease. Does that make sense, Paulo? Absolutely. I think that's a very good, very important concept. Perdón, me pasé en inglés automáticamente. Perdón, creo que es un concepto realmente importante el que dijo Clark. Yo creo que una de las ventajas, o sea, lo fundamental es hablarlo con el paciente claramente. Volvemos a la idea de que, bueno, acá lo que estamos tratando es por lo menos comprar tiempo, tratar de frenar el avance de la enfermedad. Por supuesto, si empezamos temprano, con tejido viable, hay más posibilidades de lograrlo. La realidad es que no hay tratamientos aprobados hasta el día de hoy para la degeneración macular seca con atrofia geográfica. Yo soy investigador en estudios de atrofia geográfica con terapia genética y de cirugía con vitrectomía, y soy investigador también en estudios de atrofia geográfica con inyecciones de anticomplemento. Pero estos estudios hasta ahora son en pacientes donde ya hay atrofia geográfica establecida. Si uno tiene un paciente con una atrofia geográfica naciente, con airora, por ejemplo, o una área muy pequeña de atrofia geográfica, y por el momento uno no lo puede ni siquiera enrolar en estos estudios, porque hay un mínimo de tamaño necesario para poder entrar en los estudios. O sea, es una buena alternativa para los pacientes, por lo menos para comprar tiempo. Ok, gracias a ambos. Hay dos preguntas sobre las drusas, ok. Voy a intentar hacer una pregunta. Hay pacientes con drusas y todavía una buena visión. ¿Trataría a esos pacientes quizás preventivamente?
¿Cuánto tiempo se tarda en ver una reducción de drusas o un cambio de agudeza visual? I've tried to summarize two questions. First question is, there are patients who have drusen but still good vision. Would you still treat those patients, maybe prophylactically? And how much time does it take to see a reduction in drusen or a change in visual acuity? I want to start, Clark, from a study's point of view, and then I Sure. follow from it as a clinician. Sure. Okay. So in our clinical trials, we can see improvement in best corrected visual acuity with the first 9 sessions. It covers about 3 to 4 weeks. So you can see improvements in vision fairly quickly. They tend to continue a little bit, then stabilize after the second or third treatment, which is what we've seen both in LightSight 2 and LightSight 3. About 4 months seems to be a good time. 6 months, we can see some patients remissing, but the duration can be, fairly significant for the patients. In contrast, drusen takes a while, pathology takes a while to change. So typically our trials, by the time we get to 1 year, we'll see significant differences in drusen. Either if you have a lot of drusen, some patients will see some reductions, but predominantly what we've seen in the last 2 studies using the Valeda in intermediate patients is we're not seeing drusen deposited. So they're fairly flat, drusen hasn't changed, which means that maybe the cells are getting healthier, they're able to remove the drusen, it's not being spit out and deposited in the surrounding area and causing then an inflammatory nidus. In terms of treating patients earlier, prophylactically, I hope that at some point we will get to that where we can identify the patients that have the disease, which we can very early, and treat them before they have vision loss. Our clinical trials, though, right now are looking at patients that are starting to have vision loss. So I think with a patient that has a genetic makeup, a history in their family, it might be worth a conversation how early you want to treat them, and I'll let Paulo give his thoughts on that. Sí, yo creo que sí, que tiene mucho sentido tratar lo antes posible, sobre todo tratar pacientes con drusas y visión, y todavía con buena visión. Por supuesto, desde el punto de vista de un diseño de un estudio, es más fácil demostrar una respuesta al tratamiento cuando hay pérdida de función visual. Por eso, para un estudio se busca pacientes con pérdida de función visual, pero lo ideal sería poder tratar a los pacientes cuando todavía tienen buena visión, cosa de poder mantener la buena visión antes de que empiecen a tener pérdida celular. O sea, sí, yo le ofrezco a los pacientes la fotobiomodulación cuando todavía tienen buena visión. Por supuesto, hay que tener una discusión clara con los pacientes y explicarles que va a ser más difícil demostrar un efecto. Pero bueno, tiene más sentido empezar lo antes posible. Ok. Una última pregunta también sobre las drusas es si existe una correlación entre las ganancias visuales y las drusas, el desarrollo de las drusas. Final question about drusen. Is there a correlation between possible vision gain and the development of drusen? Maybe I can start with this one, Paulo, just based on the last slide that you gave. We have seen cases where you have significant drusen in later stage patients in their central fovea that could be distorting, and when that's resolved, we do see some improvements in BCVA or contrast sensitivity. But I think drusen really is a surrogate for cellular health, and so it's more complicated than just a one-to-one relationship between drusen deposition and vision gain. What we did see in the LightSight 3, which I think is intriguing, is a negative correlation between the improvement with photobiomodulation and the reduction or low volumes of drusen.
Now, we didn't see a reduction. We saw no drusen deposited, but during the course of treatment, we got an improvement in BCVA with those patients. So there is, I'm sure, association is probably going to be where that drusen is, how much it is. But more importantly, I think it's telling you what's to come. It's a surrogate for cellular health that leads to inflammation, that leads to larger amounts of drusen, and that can lead to either GA or neovascularization. So removing drusen, I think, is part of making the tissues healthier. They have less pathology, and hopefully you're slowing the progression of the disease down. Sí, el tema de los drusen es muy interesante y a la vez muy complejo. Por supuesto, lo ideal es no tener drusen o drusas. Los drusen tienen muchos mediadores inflamatorios. La cascada del complemento está presente en las drusas. Entonces tomamos, por supuesto, a los drusen como identificadores de enfermedad macular. Hay muchos tipos de drusen cuticulares y otros, drusen cuticulares quizás que tengan mayor relación con el desarrollo de atrofia geográfica. O sea, hay mucho todavía por estudiar y entender en cuanto a las drusas. Pero sí, si obtenemos por lo menos una estabilidad en las drusas con el tratamiento, creo que lo único que podemos deducir de eso es que es un efecto positivo. Ok. Muchas gracias a ambos. Desafortunadamente el tiempo pasa tan rápido. Unfortunately, the time passes very fast. We have already finished the hour. Nos agradecemos a ambos ponentes por las excelentes presentaciones y también por su participación activa. Si tienen algunas preguntas, pueden contactarnos en cualquier momento. Pueden ver nuestras direcciones de correo electrónico aquí. Los deseamos una buena noche y muchas gracias por su tiempo. Y queden saludables, ¿ok? Muchas gracias. Paulo, it was a pleasure again to speak with you on the webinar, and Attila, and I just want to mention Luis as well. If you want more information, you can contact them on the screen. But as always, Attila, thank you for the questions and hosting. Paulo, have a good evening. Thank you for inviting me. Muchas gracias.